Yo creo que en la preparatoria pues, sí me descarrilé un poquito. No creo que haya sido un mal estudiante como tal, pero tampoco bueno. Pues sí fue un impacto, pues en primer lugar la libertad, ¿no? Y hago mi servicio social en una institución, en el IMER, que En es el Instituto Mexicano de la Radio. Sí, sí. Disfruto mucho sentir ese clic cuando estás ensayando con otro músico. Entonces, pues esa parte creo que ha sido de los más grandes retos, porque es una pelea totalmente interna. O sea, a fin de cuentas, lo que te rodea, la gente que te enriquece, pues te lleva a estas cosas bonitas, ¿no? Pero uno a veces se puede volver su peor enemigo, bien cañón. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Líderes que hacen la diferencia. El día de hoy, una entrevista entrañable para mí, una entrevista muy anhelada, muy esperada, con una persona que no solo es una gran persona, es un gran ser humano, sino tiene muchísimas facetas, muchas cosas que hace. Es una persona interesante, que ha viajado, que ha conocido. Bueno, ya nos enteraremos toda la historia del ingeniero Damián Barragán. Mi querido Damián, muchas gracias por recibirnos aquí en Huraño Estudio. Bienvenidos, muchas gracias. Saludos a todos tus videntes, porque ya no se puede decir televidentes ni radioescuchas. Ya no. ¿Qué se dice ahora? Tus fans. Déjalo en fans. Seguidores. Tus seguidores. Sí. Muy bien. Exactamente. Pues hay mucho que platicar, Dami. Hay muchísimas cosas que rescatar, mucho que queremos saber. Como probablemente tú lo hayas visto en alguna de los episodios, la idea es conocer personas que han logrado cosas importantes. Personas que... Con permiso. No, tú tienes que estar aquí. Personas que han logrado cosas que inspiren a los demás. Tú has logrado muchísimo en diferentes ámbitos. Primero que nada como experto en informática y en seguridad, cuestiones de tecnología, como viajero, como músico, como productor musical, como actor de teatro. Bueno, es una lista grande, ¿no? Grande de cosas. Pero vamos a iniciar como siempre me gusta iniciar, porque creo que esa es la parte que en gran medida define a una persona. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame. Tus papás, profesores los dos. Es correcto. Pero cuéntame cómo fue tu infancia. Cuéntame. También profesores, también llegaban como tú, me decían, hola, soy tu mamá, soy profesora. No, es cierto. Pero sí, pues una infancia interesante, en momentos complicada, pero en general feliz. Pues con maestros, profesores que se enfocaron mucho justo en desarrollar esta parte intelectual y de aprendizaje y con esta preparación que tienen siempre buscando como apoyar el desarrollo cognitivo, el desarrollo del conocimiento cultural y demás, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de ponte a leer un libro y ahora que ponte a estudiar esta cosa y que el piano y actividades que para ellos eran importantes y pues de alguna manera fueron, sí creo, pues sacando como de a poquito estas cosas que justo me gustan hacer ahora, ¿no? Como en la parte de la música, la parte del teatro, la parte de todo, ¿no? Entonces sí, pues una infancia interesante, diría yo. Feliz también. En casa siempre hubo libros. Siempre. Yo me acuerdo de la casa de mis tíos. Siempre hubo libros y siempre, tanto tu papá como tu mamá te llevaban a eventos musicales, a obras de teatro, a representaciones artísticas. Y tú escuchabas finalmente las pláticas de ellos, platicando en torno a educación, alumnos, cuestiones escolares. Correcto. Yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Y fíjate que ahorita que lo dices también, era bien interesante ir a los eventos de las otras escuelas, donde tú estás acostumbrado a ir a la escuela y hacer tu bailable, ¿no? Y ya. Pero allá pues nos tocaba, bueno, cuando estábamos chicos, nos tocaba ir a las escuelas donde mis papás trabajaban y ver esos festivales y ver desde cómo se organizaban, cómo salían los bailes, cómo los criticaban, cuáles salían bien, cuáles salían mal. Y entonces sí era como esa parte diferente, ¿no? Que sí te daba una perspectiva también distinta. ¿Eras buen estudiante? Yo creo que sí, en la primaria.
Secundaria como que fui destanteando y ya para más allá, pues igual y luego platicar. No, de una vez. No entremos en detalles. Yo creo que en la preparatoria pues sí me descarrilé un poquito. No creo que haya sido un mal estudiante como tal, pero tampoco bueno. O sea, yo creo que fui estándar, pasando nada más por ahí para no pues perder el camino que tenía que seguir. Ahorita llegaremos a la prepa y a tu etapa universitaria, pero volvemos a tus primeros años. A ver. En la primaria fuiste a una institución religiosa, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, fui a una primaria de monjitas josefinas, que bueno, pues sí se trataron de llevarnos hacia un camino del bien. Había una monjita que siempre decía, yo quiero que ustedes sean derechitos, rectos en la vida, ¿no? Y la ironía de las escuelas de este tipo es que pues sí buscan como un crecimiento espiritual y todo, pero también hay mucho relajo, por el hecho de que es muchos años que pasas en una misma escuela, entonces sí conoces más a la gente. Yo entré en cuarto de primaria, sí estuve en una de gobierno los primeros 4 años, de primero a cuarto, bueno, a tercero, y en cuarto de primaria me cambié a esta escuela de monjitas. Y ahí pues sí hubo mucho tema, otra vez coros, tenían un coro muy reconocido en la zona que era por Iztapalapa, entonces entrar al coro y estar ahí, igual sus actividades, ¿no?, que tenían ahí las monjitas. Pero ahí en la primaria sí te aplicabas en la escuela, ¿no? Yo considero que sí era un alumno aplicado. En la secundaria también, aunque ahí fue donde me empecé como a salir como del proverbial huacal, sí era yo amigo, por ejemplo, de muchos latosos, que se podrían considerar hasta problemáticos, algunos problemáticos, pero fue interesante porque el que más cercano fue para mí era el más aplicado también del salón. O sea, ¿era la combinación de latoso y aplicado? Es correcto. Wow. Entonces ahí, pues de alguna manera se pudo mantener ese foco académico, porque sí era... el cuate se peleaba afuera de la escuela, se quedaba horas tarde, no llegaba a su casa, o sea, sí era un relajo, una fichita, pero el cuate era de 9 y 10. Entonces, entre como competencia de amigos, pues siempre era, yo no puedo sacar menos que tú, porque pues tú eres, se supone que la fichita y vas a salir mejor que yo en calificaciones. Entonces eso como que me mantuvo enfocado, ¿no? Entonces, a pesar de que sí había mucho relajo, pues también había academia, ¿no? Entonces eso estuvo bien. En esas edades, primaria y secundaria, ¿cuáles eran tus materias favoritas? Pues mira, la verdad es que ninguna. ¿Cómo que ninguna? Ninguna materia. Yo creo que podría decir que tuve una materia que odiaba menos. Ahorita digo, haciendo este recorrido, creo que a pesar de que sí fui un buen estudiante y todo, nunca me he considerado una persona académica como tal, o sea, que me guste estudiar. Entonces, sí había español, por ejemplo, me gustaba mucho. Y me gustaba mucho porque era esta competencia con este cuate de quién salía mejor y era una materia que entendía. Y curiosamente, historia. Español e historia me gustaban Eran mucho. Eran como las que más disfrutaba y eso se llevó todavía hasta la prepa. Pero bueno, en esas etapas, esas dos. En la secundaria yo recuerdo, y dime si estoy en lo correcto, que es cuando ingresas, o digámoslo así, comienzas tu vida musical social, porque ya antes, cuando éramos pequeños, mi tía y mi tío, tus papás nos metieron a estudiar solfeo, piano, órgano y todo eso. Sí. O sea, ya teníamos algo. No nos gustaba, preferíamos quedarnos a jugar Mario Bros. Exacto. Pero, sin duda que nos sirvió. Pero en la secundaria, tú ya con ese antecedente, con esas sesiones musicales que indudablemente nos sirvieron, pues hasta el día de hoy, esa noción musical, esa noción de tiempos, de ritmos. ¿Te acuerdas que usábamos las cucharitas para ver las partituras y nos hacíamos muy buenos en eso y todo? Pero a lo que voy es que en la secu entras al coro al coro o a la rondalla, no me acuerdo muy bien, de tu secundaria, ¿no? Y empiezas tocando el bajo, ¿estoy en lo correcto? Cuéntame cómo es eso. Fíjate, empieza, como dices, con la parte de solfeo y todo, que justamente yo, la verdad es que lo aborrecía, no me gustaba. Al grado de que, no sé si te ha pasado que hay conocimiento que adquieres, que dominas, pero como le tienes cierta resistencia y además no lo ocupas, lo olvidas así. Sí. Así me pasó, o sea, cuando ya entré a la secundaria, sí había un coro
que yo había participado desde la primaria, o en el que había participado desde la primaria, como cantante. Y con digamos, esta parte del cambio de voz y todo, ya no podía, ya se me salían los gallos y ya no era posible, ¿no? Entonces, el maestro de música de esa escuela se armó de muchos instrumentos y curiosamente no empecé tocando el bajo, empecé tocando la batería. Ah, es cierto. Entonces ahí fue donde medio me empezaron a enseñar a pegarle a una batería y todo, y después fue el bajo. Entonces ya había un compañerito que su familia era de grupos versátiles, entonces él tocaba también batería de, pues, guapachosa, y era muy bueno. Le decían el Mini. ¿El Mini? El Mini. Entonces, ¿todavía andará por ahí el Mini? Yo creo que debe andar por ahí el Mini, no lo tengo agregado en redes sociales, entonces no lo sé. Mini, te buscamos. Si nos estás viendo, Mini, saluditos. Y pues nada, el Mini era el que tenía el dominio de los tambores, ¿no? Y pues yo fui como interesándome en eso, me gustaba mucho, porque era como muy diferente, ¿no? Esto de hasta cierto modo perder el control y pegarle, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que más me llamó la atención, dije, eso sí lo quiero aprender. Pero como él era el principal, pues había que llenar otros instrumentos y dije, pues el bajo. ¿Cómo aprendí a tocar el bajo? Literal fue el maestro poniéndome los dedos así, a ver, le vas a pegar aquí, ahora le vas a poner acá, y así. Y entonces sobre eso fui aprendiendo ya también el bajo, y la batería del Mini fue el que me dio el que mis te tips. enseñó. Sí. Y desde entonces comenzaste ya pues este camino como bajista que llevas ya, no sé, más de 20 y tantos años. Más de ¿no? 20 y tantos años. Sí, o sea, ya lo asumiste como tu instrumento. ¿No volviste a intentar la batería con más seriedad? Con más seriedad sí, pero te digo que esta parte de academia se traslada a todos lados. O sea, realmente a mí me cuesta mucho trabajo tomar una clase. O sea, generalmente tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, cuando quise como retomar la batería, empezaron por el tema de justo, ¿no? De las paletitas que dices, bueno, vamos a los ritmos y todo. Y yo ya quería que me enseñaran a hacer cosas, ¿no? Y la verdad es que esa parte pues es contraproducente en algunos casos porque mi falta de paciencia pues no me permitió como especializarme. Y entonces más bien lo que dije fue, mira, ya sé hacer esto, mejor me pongo a tratar de hacer cosas nuevas con algo que ya sé y que ya aprendí. Y sobre eso mejor me voy, porque de ahí en fuera, pues no. Sí. No se me dio. Y entonces, digamos que te estacionaste y te quedaste en el bajo. Me quedé en el bajo, lo hice parte de mi personalidad hasta cierto punto. Y hoy en día aquí hay una reliquia muy interesante. Así es, aquí tenemos... Aquí está tu primer bajo, el primer bajo en tu vida que tus papás te regalaron. Así es. ¿Nos lo puedes enseñar y nos puedes platicar un poquito de él? Claro que sí, este es como comentas, el primer bajo que tuve, un poquito... pues ya viejito, se llama 30-30 porque pues suelo nombrar las cosas, por alguna razón de repente empecé a tomar ese hábito y bueno, de este se decidió llamar 30-30 como la caricatura, si la ubican pues ahí hay una trivia y pues nada, lo empecé a aprender a tocar justo terminando la secundaria, que fue que me lo regalaron mis padres. Y posteriormente de que ya dejé de usarlo y empecé a cambiar de modelitos, la historia interesante es que está firmado o estuvo, porque ya pues hace muchos años y no tuve la precaución de hacerle algo para cubrirlo, pero fue firmado por Apocalíptica. Los músicos de cello que tocan metal con cello. Así es, metal con cello, lo firmaron ellos. Aquí todavía se alcanza a ver Apocalíptica y algunas firmitas por aquí. Sí. Y pues por eso está, de hecho, cuando salió esta como forma de clasificar la música, empezaron a repartir estos, digamos que estas etiquetas a los discos, ¿no? Sí. Entonces cuando pues salió esta tendencia, pues salieron estos stickers y pues también ahí hay un pequeño momento de esos años. De advertencia, ¿no? A los padres. ¿No? A los padres, de advertencia a los padres. Y pues nada, este es 30-30 y aquí sigue conmigo. Genial. Y nunca se irá. Ese bajo tiene muchas historias porque además te acompañó, y yo diría nos acompañó, porque hasta a mí me tocó tocar en él y conocerlo cuando estaba nuevo y todo. Hasta, ¿sabes qué? Me acuerdo, hasta tenía un olor, no sé si eso, tenía un olor peculiar el bajo. Sí. O sea, decías, wow, y tener un instrumento así,
era muy impactante, ¿no? Claro. Era de wow. Me acuerdo también que no tenías amplificador. No tenía amplificador. Lo conectabas a donde se pudiera, Un a estéreo, un estéreo, al órgano. Había un órgano que tenía una entrada de auxiliar y ahí... Y creo que lo terminamos volando o algo Sí, algún daño le causamos. Sí, le volamos el amplificador al teclado. Bueno, tío, discúlpenos, pero era parte de nuestro proceso. Es correcto. Tienes esta experiencia, empiezas a identificar la parte social, la parte divertida de tocar, o solo era la música, solo era lo social, eran las dos cosas. Había chavitas ahí que te agradaban, te daba cierto estatus tocar en el coro, o qué, ¿por qué estar ahí? Fíjate que justo lo que dices, a mí para mí el tema, por ejemplo, de tocar sí me daba una forma de sobresalir de alguna manera, de salirme pues de la bola, ¿no? Pasaba, y eso sí, ahorita que lo comentas me acuerdo mucho que cuando daban las clases de música, o sea, cada una vez a la semana teníamos clases de música. Y la dinámica era, pues sí, cantar, ¿no? Las canciones que el maestro ponía para el coro, que estaba bien formado, pues también lo ponía para las clases normales. Y lo que empezaba a suceder, sobre todo en la secundaria, es que los que tocábamos de ese grupo, pues era, levántense y acompáñenme el maestro para que los demás canten. Entonces te parabas de tu lugar, te ibas al frente, porque además era como una capilla, que era súper extraño el salón de música. Entonces era pues la parte baja y donde estaba el atrio, bueno, no el atrio, el altar, que ya no había nada de iglesia ni nada, pero pues subías 2 escalones, estabas en alto, veías a todos los perdedores ahí abajo. Y entonces, o sea, literal te elevabas. Me elevaba. Te elevabas socialmente. Claramente. Y físicamente. Claramente. Más arriba. Así es. Órale. Entonces, pues eso creo que fue parte de lo que también me gustó mucho, ¿no? Como sobresalir de ese, pues, bola de gente. Sí. Y a partir de ahí, pues nunca lo has dejado, ¿no? Finalmente la música hoy en día, digo, ya lo dijimos, y ahorita te voy a pedir que nos platiques más a fondo, pero estamos en tu estudio de grabación. Es correcto. Hoy en día tú tienes un estudio de grabación, Huraño Records, que es donde estamos. Por eso es que aquí hay batería, bajos, guitarras, instrumentos, software musical. Tú grabas grupos, grabas tus propias canciones, grabas las canciones que en su momento hicimos como banda nosotros. O sea, hoy en día la música es parte muy importante de tu vida, ¿no? Y todo surgió por el coro de una escuela. Sí. Y bueno, también debo decirlo porque tiene una parte que creo que es la raíz más profunda. Nuestra familia es muy musical. Así es. Ambos tus papás, tu papá y tu mamá tocan la guitarra, cantan, o sea, ya lo traías, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ya venía desde que éramos niños, lo veíamos, y ya después pues nos alejamos de esas rolas quizás también de los padres y ya adquirimos nuestros propios gustos. Sales de la secundaria y te toca entrar a la gloriosa EPT, donde nuevamente coincidimos ambos. Estuvimos juntos un año en la primaria. Correcto. Creo que fue tercero. Fue tercero de primaria. Tercero. Ya después yo me fui a Texcoco, tú te quedaste todavía en la ciudad. Pero en la prepa coincidimos nuevamente en la EPT en Texcoco. Así es. No éramos del mismo grupo, quiero decirles. No. Él era de un grupo, Enrique, que era nuestro amigo y nuestro cómplice musical, que quedó de venir y quede para el recuerdo de este video que no llegó. No llegó y lo esperábamos. Pero ya sabíamos que pero no llegaría. Lo esperábamos, es cierto. Pero como él dijo que iba a llegar, pues una pequeña parte de nuestro ser creía que... Una pizca. Tal vez, una pizca, exacto. Pero ahí es donde nos volvemos a encontrar. ¿Y cómo fue? Todavía no me cuentes el tema de la música y de cómo empezamos a formar una banda de rock nosotros, no. Uh-huh. Cuéntame cómo fue tu estancia en la prepa en lo demás. Ok. Separa tantito la música, que ahorita tendrá su propio espacio. ¿Y cómo fue la prepa hacerla en Texcoco? Un chavo que venía de la ciudad y de alguna manera, pues yo creo que traía ciertas formas, ciertos estándares, yo creo que distintos, ¿no?
claro. Yo no quiero decir superiores, inferiores, simplemente yo creo que la vida se vivía un poco diferente, la forma de ser y de hacer en los entornos donde tú te habías formado previamente, pues era un poco distinto, ¿no? O no era distinto, cuéntame. Pues fíjate que sí fue diferente, pero yo creo que la conciencia de uno como individuo ya formado hasta cierto punto se empieza a construir a partir de la preparatoria. Entonces, para mí el cambio no fue tan drástico porque en la secundaria sí conoces otros espacios, otros lugares, pero sigue siendo un espacio como muy reducido, ¿no? No te mueves tanto, vas a la placita por aquí, vas al cine por allá cerca de la escuela o cerca de tu casa. Y todo el círculo de amigos de la secundaria estaba como muy concentrado en una zona, ¿no? Entonces yo me movía en esa zona, dentro de las mismas colonias, ¿no? Entonces cuando llego a la prepa, pues sí fue un impacto, pues en primer lugar la libertad, ¿no? Sí, era algo inusitado, ¿no? Era, claro, porque además, pues acostumbrado al uniforme, acostumbrado a que pues tienes que estar como siempre siguiendo un parámetro de conducta que aquí ya no existe como tal. Pues sí fue, pues no un impacto, pero sí interesante. O sea, sí fue así como, y creo que sí en algún momento como que destrampé un poquito entrando, porque sí fue así como, está pasando algo aquí que no sé manejar, ¿no? Y yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Sí, o sea, creo que a la gran mayoría. Te estás topando con algo que no. Y aún así, creo que la EPT tenía sus controles, ¿no? O sea, Sí, si no te hasta podías cierto punto. como que salir así como quiera. Sí. O sea, todavía era un ambiente relativamente seguro, que creo que hubiera sido muy diferente para mí si hubiera venido a una prepa o a una vocacional. Que ahí sí es la apertura total, ahí sí tú puedes hacer lo que tú quieras, salirte, entrar, no entrar, y rara vez se enteran, ¿no? A menos de que pues ya te vayan a dar de baja, casi. Sí. Entonces ahí, bueno, eso en el sentido de áreas y zonas, pues para mí no traía una expectativa, porque te digo, pues en realidad ahí fue donde empecé a adquirir conciencia de lo social, más todavía. Y bueno, pues me pareció interesante el empezar a conocer gente diferente, ¿no? Que pues no tenía nada que ver con mi entorno, porque pues en la secundaria sigues, como te digo, con este concentrado de personas. Aquí empiezas a abrir mucho más, ¿no? Hay más grupos, Sí. por ejemplo. O sea, no nada más hay dos. En la secundaria en la que iba eran 2 grupos, aquí eran 6, 7, ¿no? Y entonces ahí, pues sí fue mi despertar social en muchos aspectos. Y, por ejemplo, esta parte de la libertad, como tú decías, ¿sientes que la administraste bien? ¿O sí llegó un punto en el que tuviste que hacer un alto y decir, ah, caramba, creo que vamos mal? Yo creo que sí la administré bien. Hasta cierto punto creo que la estructura que nos dieron nuestros padres de alguna manera te frenaba, ¿no? Era así como, "Ay, no me quiero meter en problemas". Y creo que eso es lo que ayudó a que yo me frenara, porque sí había, o por alguna razón tiendo a juntarme con gente que se sale de la caja o que al menos es muy relajienta. Entonces sí estaba empezando como a seguir ese patrón. Sí. ¿No? O sea, empecé con gente que fumaba mucho, que tomaba mucho, que conocía gente de grupos más grandes. ¿no? Sí. Entonces sí, la primer fiesta a la que fui, literal fue un bacanal. O sea, pero así, gente en el piso, o sea, una cosa terrible, ¿no? Y pues para mí, ahí sí fue un shock, Sí. ¿no? Porque no había como visto algo así. Y pues de alguna manera sí hubo no te destrampes todavía, Sí. ¿no? No crucemos ciertos Exacto, límites. ciertos límites. Sin embargo, pues sí cruzaba el de que pues mi mamá, yo creo que se hubiera enterado de dónde andaba metido en primero de prepa, y yo creo que sí se espantaban, ¿no? Sí. Hoy ya se lo podemos decir. No, todavía no se lo podemos decir, creo que no se lo podremos decir nunca, pero ya se podrá ir dando una idea, ¿no? Ya se podrá dar cuando vea la entrevista, Sí, seguramente. Sí. Un poquito. Nada más un una poquito, nada probadita más. de lo que pasa. En la prepa me decías hace un ratito que no eras tan aplicado, pero yo me acuerdo que sí lo eras, Daniel. Mi cuaderno de álgebra no tenía pastas. ¿Pero tenía contenido? Tenía contenido, pues ahí a medias. Por ejemplo, es de esas cosas que no crees que van a pasar. Yo el primer semestre me fui a extras.
Me fui a extra de álgebra justamente porque pues no estudié. O sea, mis exámenes me los pasé por arriba de la cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, en ese momento creo que empecé como a dejar a un lado la parte académica como prioridad. Entonces sí, creo que tengo cierta capacidad para retener información y procesarla, en el sentido que no necesito estar estudie. Entonces para ese primer extra que me fui, estudié una semana antes del extra y ya lo pasé. Y sin problemas. Pero justo por eso te digo, no me considero estudioso, porque fue estudiar para pasar. Entonces, como te digo, pues la información se procesa y a lo mejor no te puedo cantar ahorita una ecuación, ¿no? Pero pues entiendo para qué sirven. Y por eso pues lo digo más que otra cosa. Entonces no fui tan aplicado. Lo necesario, vamos a decir. Lo necesario. Sí, lo necesario. Muy bien, muy bien. Y ahí, pues obviamente ahora sí, retomando el tópico que dejamos de lado hace un instante, ahí es donde formamos la banda de rock y yo creo que coincidirás conmigo. En gran medida, bueno, tú ya traías la experiencia del coro, ¿no? Uh-huh. Tú ya traías ya te habías presentado en escenarios, como parte del coro de la escuela, etcétera. Pero, ¿te acuerdas que en la prepa fue la primera vez que vimos una banda de rock ahí? Sí, claro. Ahí, tocando frente a nosotros. Uh-huh. Eso para mí fue muy impactante. Sí. Yo creo que para ti lo fue también. Y en ese momento es cuando dijimos, wow, esto es increíble. Sí. Y obviamente estamos hablando de que éramos pues chavos de los 90s, en nuestras épocas, pues traer la greña larga y tocar rock, pues era lo que estaba en onda, ¿no? Es correcto. Esa era nuestra vida. Las camisas de cuadros amarradas a la cintura. Sí. O las camisas que no se abrochaban y traías una playera abajo. También era la moda, ¿no? Era la moda. Pantalonzotes así sí, aguados. como de cholo. De cholo y todo eso. Y ahí creo que, igual que yo, fue cuando te entró como esa revelación o esa visión de decir, yo quiero hacer eso y yo puedo hacer eso. Uh-huh. Y me gustaría hacer eso. Sí. Y entonces ahí es donde, pues, por una agradable casualidad de la vida, pues decimos, mira, pues, podríamos tocar. Es correcto. Yo ya tocaba un poco de guitarra y en mi salón iba muchacho delgado, con sus cabellitos así de un lado y del otro, nuestro querido Enrique, que nos vamos enterando que es baterista. Así es. Y que además sus tíos tenían equipo. Ajá. Porque en esos inicios te recordarás que no teníamos nada. Absolutamente. Bueno, ya estaba el bajo, si no me equivoco. Estaba 30 disponible. Sí. Pero yo no tenía una guitarra eléctrica como tal, no teníamos una batería. Uh-huh. Pero los tíos de Enrique sí tenían. Así es. Entonces nos lanzábamos a los Reyes a ensayar. ¿Te acuerdas de esas épocas? Las recuerdo porque era muy interesante llegar a un lugar donde había tanto equipo justamente que hasta me prestaban su bajo. Uh-huh. Porque pues andábamos en combi y así como que andar con nuestros instrumentos no era algo que hiciéramos como práctica común en ese entonces. Entonces llegábamos, me prestaban el bajo, nos conectábamos a una consola. Sí era así como pues muy interesante porque además recordarás, nuestros primeros ensayos eran con una grabadora. Sí. Yo conectado a la grabadora y tú con tu guitarra y el bajo y la pura guitarra y esos eran nuestros ensayos, nada más tú y yo ahí sí. Haciendo quién sabe qué cosas. Ajá. Sí. Y de ahí pues se fue dando toda una historia muy llena de cosas, llena de experiencias, de aventuras, de situaciones bonitas, situaciones feas. Afortunadamente, salvo lo que tú opines al respecto, creo que nunca tuvimos algo realmente dramático, algo realmente feo, así, de una fealdad intensa. Malos entendidos, momentos en que ya, tú para allá, yo para acá, y épocas de esa índole. Pero yo creo que para mí fue algo muy sano todavía, ¿no? O sea, sí. Bonito, divertido. Yo me divertí como loco. O sea, creo que es una de las épocas que más diversión he tenido en la vida. Sí, claro, y es que como en todos los aspectos de la vida, si vas y buscas problemas, los encuentras. Sí. Y generalmente no lo hacíamos, no buscábamos esos problemas. Y la parte divertida que creo que tiene que ver es esta burbuja que se crea alrededor del cuate de la banda.
O sea, cuando tocábamos, y yo también me acuerdo mucho de lo divertido que era eso, que es muy similar al párate del salón y vete enfrente. Cuando estás en ese como ambiente de es el cuate que toca, es el que se fue a parar ahí al escenario, tienes una chispa ahí, una estrellita que la gente, más que agredirte o buscar ignorarte, busca acercarse, ¿no? Sí. Así sea para pedirte que toques una canción. O sea, quiero oír esta, a ver si se la sabe, voy a ir y me voy a acercar al cuate de la banda, ¿no? Y hasta cierto punto te emburbujas. Sí. Y eso era bien padre, o sea, eso creo que es lo que me gustaba en ese tiempo, ¿no? Como esa sensación. Sí. ¿Adquirías como un plus? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Adquirías un algo en la prepa, o sea, no eras cualquiera, eras alguien que tenía una banda y que tocaba, porque además nos presentábamos en los festivales, concursábamos, ganamos varias veces, alguna vez ganamos tercer lugar, otra vez ganamos segundo lugar, alguna vez ganamos primer lugar, pero te daba un extra, te daba un algo, y un algo que era positivo, que era sabroso, que era agradable, ¿no? Así y justo como tú dices, creo que era como una especie de imán, de así cosas es. Buenas, de gente que te veía como, tú tocas. Y ¿sabes qué? También como creo que en muchos aspectos del quehacer de la gente, la hermandad o las conexiones que generas con otras personas que hacen lo mismo que tú. Sí. Entonces vas y te topas con otro cuate, pues tú también tienes una banda, ¿qué tocan? Pues hay que armar un evento, llegamos a armar eventos en la prepa con otras bandas también, y vas conociendo, pues este toca mejor que yo, y también te vas como haciendo de esa competencia que también a veces es insana, a veces es sana. Pero es como esta parte de la distinción de ciertas personas y la conexión con otras. Sí. De músicos de esa época, ¿de quién te acuerdas? Fíjate que curiosamente de los que más me acuerdo es de un amigo que si nos llega a ver, Oliverio. Oliverio, hoy es un importante psicólogo y terapeuta. Saludos, viejo. Saludos, Oliverio. Su banda, Fabián también. Bajista. Hoy es colega mío, profe. Bueno, ya tiene 1000 años que no lo veo, pero sé que es profe también. Mira. No, a él no. De hecho, pues yo perdí el rastro de mucha gente de allá, pero de él y... Álvaro, el bataco de ellos. Álvaro, que era un gran baterista, un gran baterista. Y me acuerdo mucho de Fernando de los Acolgua. Era bajista, ¿no? Él era bajista y fue de los primeros... Fue uno de los primeros bajistas como más o menos de mi edad, que digo, era más grande, pero más o menos de mi edad que sí me impresionó cómo tocaba. Porque yo decía, es que yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo todavía estaba con el 1, 2, 3, 4 y él ya hacía cosas que sí me impresionaban mucho, y a él lo tengo muy presente como una de las primeras como, pues no sé si influencias, pero sí un poco, porque también estaba en una banda de metal. Tocaba distinto a lo que yo conocía. Y ellos son nosotros tocábamos rock pop, sí, covers sencillos. Así es. Pero Fer ya era de los duros, ¿no? Ya era de los que decías, ¡ay, güey! Él y por ejemplo Isaac, Chubi, ellos ya tenían un nivel realmente superior. Sí, totalmente. Y ellos de hecho se dedicaron, bueno, Fer se dedica, si no me equivoco, ya a tocar, o sea, tocar es su vida. Él es músico. Isaac se dedica, si no me equivoco, Chubi se dedica a cuestiones audiovisuales o cuestiones como de cine, ondas así, pero sin duda que y sigue tocando. Sigue tocando también. Eran muy buenos los cuates y eran así pesadones de esas canciones de todo eso, ¿no? Tal cual. Y además algo que a lo que tú siempre has sido muy afecto, ¿no? Porque Enrique y yo éramos más poperos. Sí. Y tú eras más oscuro, más metalero. Más metalero, más así de rudeza. Sí, y fíjate que hay esas transiciones, ¿no? Porque yo en la prepa, en la secundaria, pues era... supongo que por la gente y demás, pero oía 97.7 y que las Spice Girls y todo eso, ¿no? Y curiosamente fue ahí, había un locutor que ponía Metallica de fondo, de 97.7. Y ahí fue donde me empezó como a llamar la atención esa música, y justo llegas a la prepa, hay un montón de gente diferente que no topas normalmente, en la secu, pues. Y ahí fue donde me empezó como a meter la cosquita del metal, y pues nunca la solté, ¿no? Siempre me quedé con eso. Sí, y hasta hoy pues eres un gran conocedor de bandas de metal. Has ido a cantidad de conciertos, has visto cantidad de bandas, o sea,
Ya ahorita lo comentaremos, esa otra faceta de tu vida. Terminamos la prepa, cada quien toma un rumbo distinto. Yo me quedo en Texcoco, tú te vas a la ciudad, bueno, te regresas, vamos a decirlo, a la ciudad. Quique también se queda en Texcoco y decides estudiar una ingeniería. Así es, y la ironía de la vida, sí, principalmente, no, es lo que iba a preguntar. La primera materia que repruebo matemáticas y claramente me meto a una materia a una carrera, perdón, que requiere matemáticas para todo. Sí, o sea, ya ahí no había escapatoria. No. ¿Cómo es que, porque esta parte quiero que me la platiques, creo que nunca te la he preguntado así tal cual. ¿Por qué eliges ingeniería? Híjole, la verdad es que es una cuestión muy, pues, no sé si superficial, pero yo estaba entre dos carreras. Yo estaba entre estudiar diseño gráfico o una ingeniería. No sabía bien qué ingeniería quería tomar, hasta que, pues, con este tema de la música y todo, me entero, porque apenas en ese tiempo empezaba a gestarse esa carrera, que existe la carrera de ingeniería de audio. La carrera de ingeniería de audio estaba ya muy desarrollada en Estados Unidos, pero aquí en México no. Solo una escuela, que era la Fermata en ese tiempo, daba esa carrera. Y era carísima la Fermata. Sí, sigue siendo muy cara. Bueno, sigue siendo muy cara. Entonces, pues mi alternativa empezó a cambiar porque pues no iba a estar dentro de mis posibilidades estudiar en ingeniería de audio. Entonces de ahí se quedó ingeniería. Ok, pues dejémoslo entre alguna ingeniería y diseño gráfico, ¿no? Porque me gustaba dibujar y hacer cosas en la prepa. Empiezo a ver los planes de estudio de las diferentes carreras y me doy cuenta que ingeniería electrónica tiene en su temario tiene una parte de audio y televisión. Entonces ahí fue de, esto suena interesante. Sabía que iba a ser 2, 3 materias al respecto, pero pues ahí dije, bueno, esto puede ser algo que le pueda exprimir de alguna manera, pues lo que quiero, ¿no? Yo me quiero dedicar a la música y al audio y demás. Y entonces eso fue un primer factor. Y después, viendo el diseño, la verdad, y perdón para los amigos diseñadores que están ahí afuera, dije, me va a costar mucho trabajo, voy a sufrir hambre. Entonces creo que la ingeniería, y la verdad es que pues tú ves todos los folletos y te dicen la ingeniería, pues multidisciplinaria, te puedes dedicar a tal y tal cual cosa. Sí, yo creo que es mucho más amplio el espectro, ¿no? Es muy amplio, y la verdad es que pues revisas el temario y comparas entre una ingeniería en sistemas o una ingeniería de datos o cosas así. Y la ingeniería en electrónica en ese tiempo pues era como de las que tenía el abanico más amplio. Entonces dije, bueno, pues si me voy a meter en ingeniería, me voy a meter a esta, que trae una de las cosas que me gustan y pues que creo que puedo hacer algo con eso, ¿no? Y por eso lo decidí, entre no me quiero morir de hambre y tiene 2 materias que posiblemente me sirvan para lo que quiero hacer. Esa fue la razón. Oye, ¿y no será también un poquito, tú dime si sí o no, influencia de Eloy, tu hermano mayor, que él ya estaba estudiando ingeniería? ¿No tuvo algo que ver? Tuvo que ver que ya estaba estudiando una ingeniería y parte de digamos que de esa búsqueda de una carrera de ese tipo era el beneficio económico. O sea, sí era como, bueno, tú estás estudiando una ingeniería porque a mi hermano sí le gustaba mucho, pero además tiene un respaldo donde te puedes dedicar a algo que te va a ir bien, ¿no? Claro, básicamente. Sí. Y entonces sí, en esa parte sí, pero pues justo por eso no quise sistemas, porque no me gustaba. O sea, el temario con los olvides, no, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y ya pues fue más bien pequeño punto que le dio a favor a la electrónica y dije, ok, ingeniería sí, esta. Y ya cuando entras a la universidad, ya cuando empiezas a ver la realidad de tus clases de ingeniería en electrónica, ¿no hubo un momento en que tuviste second thoughts? O sea, que como que de pronto dijiste, ay, creo que no era exactamente... O dijiste, perfecto, ya estoy aquí y vámonos. Eso. La verdad es que para mí no había alternativa. O sea, ya estaba... O sea, ya estabas ahí. Estaba ahí. O sea, creo que sí. En algún momento pude haberla sufrido mucho, porque sí sufrí mucho el tema de las matemáticas. Uno, porque pues eran avanzadas, ¿no?
Sí. Y eso, estoy hablando de yo estudié en Unitec. Es una universidad que no se demerita en ningún momento su capacidad de preparar a alguien, pero sí está muy enfocada en el sal a trabajar, ¿no? No se meten mucho en las tripas de las cosas, no te vuelves un estudioso de las matemáticas, aprendes a usarlo. Entonces, si así yo estaba batallando, pues ahora imagínate, ¿no? Y considerando que en la prepa, pues la verdad es que las materias de matemáticas yo pues las pasaba, te digo, pues, estudio y las paso. Entonces cuando llego sí a la universidad no entendía nada. O sea, sí, porque además era, ya traen bases, ¿no? Esto lo vieron en la prepa y yo así de, ¿cuándo? Sí, o sea, yo estaba echándome una caguama ahí sí, atrás en el río de la prepa. Y no tenía idea en muchos casos y aparte era de, pues, estudie, ¿no? Y aparte, pues, por flexibilidad de la gente que trabaja, la Unitec y creo que otras universidades tienen este esquema, tú podías tomar la clase abierta. O sea, no tomabas clase con maestro, ¿no? Entonces te daban tu librito, vaya, estudie y venga a hacer sus parciales. Entonces tenías que ir haciendo tus parciales. Entonces algunas materias las tomé así para no entrar a clases. Entonces era de, ahora tengo que agarrar el libro, estudiarlo, no entiendo nada. Y la verdad es que sí me costó. ¿Y cómo le hiciste para sobrevivir? ¿Hubo quien te ayudó? Las primeras materias fui yo solito. O sea, y sí fue como muy complicado porque, te digo, tenía mi libro. Entonces, la ventaja de ese tipo de escuelas es que te preparan para aplicar el conocimiento. Entonces, los exámenes estaban enfocados en, ok, aquí está la fórmula, entiende el concepto. Vas a usar esta fórmula siempre, nada más entiende el concepto. Y desde ahí fui desmenuzándole y acá. Cuando se puso más complicada la cosa, porque me gusta mucho esa anécdota que cuento porque me encontré un cuaderno hace algunos años, 6 años tal vez, de la universidad. Lo ojeé, no entiendo absolutamente nada. O sea, ¿no te acuerdas ya de nada? Nada. O sea, porque además son conocimientos muy específicos, por ejemplo, para diseño de circuitos. Entonces, para poder diseñar un circuito tienes que hacer todo el cálculo desde las resistencias que vas a usar, cómo se maneja el voltaje, el amperaje, calcularlo. Cada que volteas una resistencia, pones un transistor, es una fórmula específica. Entonces, son hojas y hojas y hojas para decir, bueno, necesito 2 volts, ¿no? Entonces, ahorita las veo y la verdad es que no entiendo nada, ¿no? Pero, en ese tiempo, por azares del destino y por una bendición divina, un cuate que conozco, nos caemos muy bien y yo no tenía idea de él, qué onda. Pero de repente me empieza a explicar muchas cosas, ¿no? Y me empieza a decir, ay, pues es que esto es por esto. Y me lo empieza a explicar muy digerido, porque no es que tuviera malos maestros, pero pues la verdad es que sí, yo no tenía el conocimiento tan cimentado en matemáticas como para, pues, entenderlos a la primera. Entonces este cuate me empieza a explicar y yo empiezo a entender y y esto ha de haber sido el segundo año, tal vez. Que ya es donde empezó esta cosa que te digo que ya son matemáticas. ¿Qué onda? Entonces, me empieza a explicar. Y después estuvimos, yo creo que en las mismas clases, pues gran parte del el segundo y tercer año de la universidad, prácticamente toda la parte pesada de matemáticas, él estuvo ahí. Y como al año, yo creo, de platicar, un día, me acuerdo, estábamos así afuera esperando una clase y le pregunté, oye, ¿qué onda tú? ¿Por qué sabes tanto? El cuate había estudiado de turbodinámica o algo así. El cuate se estaba preparando para diseñar turbinas de avión. Tuvo algún tema con sus maestros, por lo que me explicó, y pues lo dan de baja del poli. Pero el cuate era un erudito de matemáticas, así un erudito. Entonces el cuate me empieza a explicar, no, pues yo ya estaba por graduarme, estudié tal y tal y tal, soy especialista en esto y esto y esto. Wow. O sea, el cuate era pues sí, un genio, ¿no? Básicamente. Sí. Y a partir de ahí, pues sí, yo me quedé wow, ¿no? Y eso, yo creo que ese fue de los cuates que en esas materias fue el que me ayudó a salir. Fue la tabla de salvación, fue la razón por la que a lo mejor pudiste encontrar la salida a ese embrollo. Sí. Y fue el que me dio todas las bases de entender por qué las matemáticas hacían lo que hacían, porque yo nada más era de, ay, pues luego es un signo negativo, ¿no? Ya. Ajá, y él sí me explicaba, no, pues esto sale por esto, y viene de este teorema, y te explicaba el teorema, y era así, o sea,
sí fue, yo creo que un salvavidas ese cuate muy importante. ¿Todavía lo frecuentas? ¿Todavía No, sabes dónde le anda? perdí la vista total y completamente. Recuerdo que se llama Marcos y es todo. Y lo recuerdo a él, pero justo antes de pasar ya como a las especialidades, ya al final, se salió. Y supongo que pues regresó a estudiar, no sé, porque literal ya no lo vimos. Sí, ya. Se desapareció por alguna razón. Se desapareció por sé que no le pasó nada, pero pues simplemente pues dejó de ir. Y ya. Wow, pero qué buena anécdota, ¿no? Qué buena historia. Sí. ¿Cómo fue? Pues vamos a decirlo así como estilo ángel, ¿no? Totalmente. Un salvador que Sí, llegó sí. a tu vida en el momento que lo necesitabas, hizo su labor que tú necesitabas y después se esfumó. Se esfumó. Yo creo que fue Mary Poppins. Sí, Fue Mary Poppins. Exactamente, sí. Es correcto. Pues con todas estas vicisitudes, tropiezos y dificultades, terminas la universidad y te conviertes en ingeniero. Así es. Pero no te dedicas a la electrónica. No me dedico a la electrónica y aquí está todavía la cereza del pastel. La cereza del pastel Cuéntalo. es la siguiente. En parte del currículum de la carrera, estaba empezando, justo por eso que te digo que nos preparaban para ir a trabajar, estaba empezando esta tendencia a certificar a los estudiantes en ciertas cosas particulares. Para mi carrera se eligió certificarnos o al menos prepararnos para una certificación en redes. Computacionales, ¿no? Redes computacionales, exacto, redes computacionales. Entonces, pues la preparación, digamos, formal y más reconocida es una certificación que se llama CCNA de Cisco. Cisco no sé qué, Network Analyst. Pero es como lo top de las redes, ¿no? Las cosas de Cisco. Es la base, bueno, sí, las cosas de Cisco, la academia de Cisco principalmente. Los dispositivos ya ahorita ya no tanto, pero bueno, la academia de Cisco sí tiene mucho renombre porque sí es una forma muy amigable de enseñar cómo funcionan las redes computacionales. Y pues básicamente te daban cursos, ¿no? Tuvimos eran cuatrimestres, 3 cuatrimestres de redes, que ya fueran de los últimos, donde pues cada día teníamos, cada clase teníamos un nuevo punto. Odiaba esas clases. Yo creo que es la materia que más odié en la universidad. No les ponía atención y perdón que lo voy a confesar, pero yo hacía trampa. Conseguíamos los exámenes porque esa era justo la academia de Cisco, pues tiene llaves completas de los exámenes que hacen. Entonces te van haciendo CCNA 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Entonces nos hacían tipo como TOEFL, ¿no? O sea, tipo TOEFL. Entonces nos iban aplicando esos acumulativos. Pues yo y muchos conseguimos las llaves completas. Entonces lo que hacíamos, porque sí elegían ciertas preguntas, de las 100 que había en el examen, te ponían 25. Entonces te tenías que hacer el examen, ¿no? Y de las 25, si uno estudia, pues se supone que debe responder lo que debe responder. Pero no, pues lo que yo hacía era una hora antes del examen, agarraba la llave y me las aprendía, las 100 preguntas. Entonces me aprendía las 100 preguntas. Muchos cometían el error de aprenderse el inciso y fallaban porque pues se aprendían el inciso. Te cambiaban el inciso. Exacto, y ya. Entonces yo sí Tú aprendías el contenido. El contenido. Entonces 3 vueltas, 4 vueltas a la llave hasta que ya, ¿no? El clásico pregunta-respuesta, bien, pregunta-respuesta, bien, pregunta-respuesta, bien. Me hacía mi examen y vamos, ¿no? Pero ¿por qué no te gustaba? O sea, la odiaba. Solo la querías pasar y ya. La aborrecía. Yo dije, en la vida me voy a dedicar a esto. En la vida. Eso es una tontería. Yo voy a hacer audio, ¿no? Entonces, y hago mi servicio social en una institución, en el IMER. En el Instituto Mexicano de la Radio. Sí. Ahí estuve en los estudios de grabación. Entonces yo iba alineado a eso, ¿no? O apuntando a eso. Y bueno, esta clase pues la paso así. Me gradúo como ingeniero, como comentas. Y al poco tiempo, un trabajo intermedio que tuve, que era como de soporte técnico telefónico,
se empieza a inclinar un poquito hacia redes de datos, ¿no? Porque era soporte a internet. Como aquí tenemos Infinitum, pues era para una empresa de Estados Unidos que tenía su servicio de internet. Y entonces era, bueno, pues tu módem, ¿no? Resetea el módem, chécate este parámetro, cámbialo. Y es un poquito. O sea, ¿tú atendías clientes de Estados Unidos? Así es. O sea, te llamaban Ajá. y tú les ayudabas a resolver una situación con su internet. Así es, como Brian. ¿Eras Brian? Era Brian. Ah, muy Porque bien. te recomendaban no tener un nombre latino, Ajá. porque si no te iban a decir, no, pues Ajá. quiero a alguien de Estados Unidos. No, Ajá. no se preocupe, soy Brian. Ajá. Entonces, Paréntesis, tú eres bilingüe desde chavito, ¿no? O sea, sí, correcto. tus papás tuvieron esa visión de mandarte a estudiar inglés desde muy chiquito. Y entonces eso era para ti algo, vamos a Sí, decirlo, de hecho fue normal. muy exacto hasta cierto punto para los que estén estudiando inglés y quieran aprovecharlo, los call centers están contratando constantemente gente y fue uno de los trabajos más fáciles que pude encontrar. Y el primero ni siquiera era de internet ni nada, vendía boletos de avión para una aerolínea. Wow. 3 meses después de ahí ya me moví a Ya, al soporte al técnico. soporte técnico y ya me ando dedicando a eso, ¿no? Y bueno, y ahí empieza el tobogán, la inercia total. Termino mi servicio social, casi estuve 1 año en el IMER y me doy cuenta de que está matadísimo, castigadísimo para todos. O sea, no había forma de que contrataran a alguien. A mí me dijeron, quédate aquí el tiempo que quieras. Pero no te vamos a pagar. No te vamos a pagar. Y no te vamos a contratar en un tiempo determinado. Ni siquiera podemos decirte, espérate 1 año y ya va a haber algo. Nada. Y yo me divertía mucho. Yo la verdad es que mi servicio social, en lugar de estar las 3, 4 horas que te piden, estaba toda la tarde. Me metía a los estudios, veía las entrevistas, veía cómo mezclaban. O sea, estaba muy metido en eso. Pero bueno, me doy cuenta que está muy, muy castigado. Y entonces empiezo con estos trabajos, ¿no? El primero, como a soporte técnico. Y de ahí me voy a una empresa que tiene un giro similar, ya no es un call center, ya le llaman ahora contact center, porque ahora sí es pues algo más especializado de Cisco. Y entonces ya empiezo a hacer trabajo ahora sí enfocado en redes de datos, redes informáticas. Lo que no te gustaba. Lo que odiaba. Te juro, yo no pensaba jamás dedicarme a lo que profesionalmente ahorita me dedico. Y ahí fue el inicio. Ahí fue el inicio. ¿Y cuánto tiempo duraste en ese trabajo? En ese trabajo duré 1 año. La empresa cierra operaciones y mandan a Argentina la operación completita. Nos corrieron a todos al mismo tiempo, 180 ingenieros al mismo tiempo haciendo lo mismo. Imagínate la salvajada de competencia para encontrar trabajo. Pero regalaron certificados. Entonces, justo el CCNA, que yo pude haberme certificado en la universidad, que dije, en la vida voy a sacar, pues ahora lo tenía que sacar, porque ya estaba yo compitiendo contra otras personas que llevaban rato trabajando en redes, ya llevaba ese añito como de especialización. Dije, si quiero encontrar trabajo rápido, pues qué mejor que algo especializado, redes. Entonces me regalan un voucher para certificarme, pues me liquidan. Entonces mi primer PlayStation 3 que tuve fue gracias a esa liquidación. Fue casi cuando había salido. Y entonces mi técnica fue, necesito algo que me mantenga distraído y que no me requiera salir. Entonces gasté parte de mi liquidación en mi PlayStation 3. Me compré el Metal Gear 3 o 4, 3 creo. Y me la pasé jugando Metal Gear 3 y estudiando para mi certificación. Estudié 2 semanas, me certifico. Con ese certificado empiezo a buscar entrevistas y ya consigo otro trabajo. Ahora enfocado un poquito entre redes y ciberseguridad. ¿Todavía vivías con tus papás o ya vivías solo? No, yo ya vivía solo. Yo me fui de casa de mis papás a los 24 años, que fue yo creo que medio año después de que salí de la universidad. ¿Y nunca has vuelto? Nunca he vuelto, solo a visitarlos. Sí, claro, pero ya has hecho tu vida Sí. aparte y todo. Oye, pues ya tocando ese tema, ese punto. ¿Cómo fue de repente de ser un muchacho de casa? Pues que sí, tenías libertad de salir, de hacer, de moverte, pero que tenías que volver a tu casa, ¿no? Y de repente, ¿cómo fue la experiencia de convertirte en una persona pues que ya tiene su propio lugar,
sus trastes sucios, su ropa puerca y tiene que comer y ya puede hacer o no hacer lo que quiera. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Fue muy feliz. Difícil, no estoy seguro porque la disfruté mucho, como la transición, porque no es que haya tenido una mala experiencia en casa ni nada, solo sí anhelaba mucho como la libertad, ¿no? Ya, la libertad plena. Plena, ajá. Entonces, yo cuando salgo de casa, lo único que compré fue un refri, y una tele y un DVD. Eso es lo que yo tenía, una tele, un refri y un DVD, y estaba el departamento. Justo con Enrique, el ausente de la noche, fue que rentamos el primer departamento de solteros, ¿no? Ahí vivían ustedes dos. Vivíamos los dos. Y el primer día que dormí, digamos, en el departamento, pues no tenía colchón, no tenía nada. Lo único que tenía era la caja del refri. Así que dormí en la caja del refri. Recuerdo que tenía mi mesita, mi tele, y justo Enrique había llegado ese día con algunas cosas, incluidas unas películas. Entonces, Los Años Maravillosos, la serie completa. Entonces me puse a ver Los Años Maravillosos, la serie completa, en mi casa solo, con un foco, porque todavía no tenía todos los focos, entonces como a media luz, viendo mi tele y mi DVD ahí, Mitsui creo era, de esos que compras en el mercado. Y en mi caja de refri. ¿Y tenías la opción a cobija o así la Tenía pura caja? tenía una cobija, entonces tenía mi caja y mi cobija. No, estabas armado. Dormí como un bebé. Esa es muy buena anécdota, Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en ese departamento? Un año. Y ya una vez cumplido el año, yo ya, digamos que busqué vivir solo. Y renté un departamentito chiquito para mí y también. A partir de ahí pues empezaron los brincos de un lado a otro. Yo creo que me mudé unas 3 veces. Pero siempre dentro de la Ciudad de México. Siempre dentro de la ciudad. Y pues al final ya llegué a un lugar fijo, ¿no? Que ya llevo 11 años. Sí, ya llevas aquí un buen rato. ¿Estamos en donde? ¿En la Roma? En la Roma, correcto. No, pues ya es un buen tiempo. Yo creo que ya estás muy habituado a este sitio, ¿no? A este Totalmente, lugar. sí, totalmente. O sea, ya conoces el entorno, ya lo dominas. Pues este es tu hogar ya. Sí, o sea, sí. ¿Y en un momento dado has pensado nuevamente mudarte? ¿O hasta el momento no? Sí, si la oportunidad se presenta, yo creo que sí me movería. Definitivamente tendría que ser un lugar que acomode mis necesidades. Pero no estoy, digo, es una de las ventajas que en algún momento yo apreciaba mucho de rentar, por ejemplo, un departamento, que pues tienes la libertad de que si encuentras algo mejor te mueves. Sí, ¿no? Entonces, sí, no es como que esté yo amarrado a este lugar, lo quiero mucho, pero podría, sí, moverme. Sin mayores problemas. Sí. Oye, y entonces también, porque bueno, dentro del mismo orden de ideas en el que estamos, pues ya también después de varios trabajos, de varias de las certificaciones, pues te contratan en la empresa en la que estás actualmente, ¿no? Que es Dynet, ¿estoy en lo correcto? ¿Dynet? Hoy en día se llama Ava Networks, Ah. porque nos fusionamos con una empresa de Monterrey, pero sí, se llamaba Dynet, nos fusionamos con otra que se llama BDB Networks, ahora es Ava Networks donde estoy. ¿Y ya cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 10 años. Ya también es un buen tiempo. Ya también es un rato, sí. ¿Y básicamente sigues haciendo redes? ¿O ahora qué haces Pues aquí? La especialización de la empresa, que como te comentaba fue como ese pequeño brinco de irme metiendo, es ciberseguridad. Ahorita nos dedicamos, me dedico al área de ciberseguridad, que pues si lo queremos ver así como muy, muy digerible, es el cuatito que vemos ahí tratando de hacer hackeos, el hacker ahí que vemos en las películas. Pues nuestra chamba es evitar que logren hacer daño, ¿no? Entonces yo no me dediqué nunca, por el mismo tema de que nunca me encantó estar clavado en el estudio, a programar. Entonces lo que yo me fui especializando es en la arquitectura de soluciones, justo entender y aplicar. Entonces lo que yo hago es tomar algún tipo de solución de seguridad informática, que puede ser, por ejemplo, protección de navegación, ¿no? No quiero que la gente, digamos que lo más básico para las empresas es que vean porno.
pues no quiero que en el trabajo la gente vea porno, pues entonces ponemos una herramienta que le permita a esa empresa proteger sus comunicaciones hacia internet para que se bloquee ese tipo de contenido. Entonces yo me encargo de seleccionar la mejor herramienta para bloquear ese tipo de porno, ¿no? Supongamos que hay muchos tipos. Entonces, pues yo puedo determinar con ayuda de lo que me retroalimentan pues las empresas, pues cuál es la mejor. Wow. Y entonces a eso me dedico, y la empresa se dedica a eso, a proveer ese tipo de soluciones, donde tomamos lo mejor disponible en el mercado, diseñamos una solución que le acomode a la empresa y pues la llevamos a puerto, ¿no? Se implementa, se diseña, se configura y todo. O sea, tú eres como este experto en seguridad, porque además, esto también lo hemos visto, te piden frecuentemente en empresas, en despachos privados, en escuelas, charlas y pláticas sobre esto, ¿no? Sobre la seguridad en internet, sobre seguridad informática. Y bueno, también aquí voy a enlazarlo con otro de tus muchas facetas que esta no le he dicho. También participas en el proyecto del Molcajete, el Molcajete Squad, que es este programa en internet que compartes con otras personas, donde platican temas de este estilo, ¿no? Así es, el programa se llama Día Cero y hablamos justamente de todo lo que tiene que ver con seguridad informática hacia el mortal. La ciberseguridad siempre bueno, la gente en general la tomamos como algo que tienen que cuidar las empresas, la información de las empresas, el dinero de las empresas. Y no es cierto. O sea, realmente la forma de vulnerar cualquier sistema informático es la persona, ¿no? Ahora es el principal. Entonces nos encargamos o buscamos que todos estos temas que pueden parecer complejos o alejados de nuestra realidad, pues se acerquen, ¿no? Que damos ese contexto de por qué yo como individuo aquí sentado, pues también tengo que cuidar mi forma de vida digital. Y eso es lo que tratamos de hacer. Sí, y cuéntanos para que si alguien no lo conoce o no lo sabe, pueda seguirlos. Cada cuándo sale, a qué hora sale, por qué medio lo pueden ver. Lo pueden ver en Facebook, en Twitch, y también estamos subiendo todos los programas a Spotify y Apple Music. Los pueden seguir, los pueden buscar como Día Cero del Molcajete Squad. Y estamos todos los martes a las 9 de la noche en vivo. Perfecto, martes 9 de la noche en vivo. Le tienen que escribir unos minutos antes que lo salude porque luego se tarda o no te saluda. Es que nos clavamos en el tema luego y ya estamos ahí platicando y se nos olvida el chat. Bueno, pues esta es como la parte de tu trabajo, vamos a decirlo, uno de tus trabajos, tu trabajo principal, vaya, el que te permite sostenerte, etcétera, etcétera, por el cual también has viajado mucho, porque en cuestiones de trabajo pues, constantemente estás viajando. Uh-huh. Pero ahora cuéntame también de este otro que es, yo no creo que sea como tanto tu trabajo, más bien es como tu gran hobby, es como el sueño por el cual iniciaste la ingeniería en electrónica, que es tener tu propio estudio. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia de tener un estudio, de irte armando de cada elemento que requiere hoy en día un estudio. Pues ha sido muy interesante porque ahí es donde dicen, ¿no? Si algo te gusta, no es trabajo. Esta es de las pocas cosas que sí me he puesto a estudiar, por ejemplo. O sea, que sí requiere, ¿no? O sea, tener un estudio de grabación, grabar, saber desde lo más básico que puede ser es ecualizar algo. Pues tienes que entender la parte técnica, tienes que entender la parte artística. Y entonces desde ahí es ir armando, como dices, ¿no? ¿Qué necesito? Bueno, pues puedo pensar, necesito una batería, necesito una guitarra. ¿Cómo la puedo hacer sonar mejor? Entonces tienes que ir buscando. Y pues ha sido un proceso muy rico para mí, porque ya no nada más es un tema de me junto con alguien para hacer algo, ¿no? Sino que proveo los medios para que también alguien más lo pueda hacer. Y eso la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, he disfrutado mucho estar como cuando estoy grabando a alguien o cuando alguien está ensayando y están aquí pues creando o repasando lo que están pasando.
pues yo disfruto mucho escucharlo, ¿no? Y hasta luego quiero así como, ay, aquí le podrías hacer tal y me tengo que aguantar y así, ¿no? Porque pues la parte de solo grabar, pues ya, ¿no? Sí, Lo de producir sí puede ser un tema aparte donde sí ya puedes recomendar cosas, pero pues eso es, pues ha sido una experiencia bastante agradable. Sobre todo has grabado bandas de rock y de metal, ¿no? Es como tu... Sí, bueno, como es tu gusto, o sea, es como tu género favorito, es donde más has tenido ocasión de utilizar todos tus juguetes, que son muchísimos, correcto, ¿no? Es correcto, sí, con bandas de rock y metal, así es. También provees el servicio de sala de ensayo, ¿estoy en lo correcto? Así Aquí es, en Huraño, ¿también? en Huraño. Las bandas pueden venir y tú alguna vez me explicabas esto, explícamelo otra vez, es una sala de estudio silenciosa. Así es, ¿Cómo es eso? Sala de ensayo silencioso es un concepto que no es necesariamente nuevo, pero no está tan explorado, que es tomar todo digamos que lo que tocas con los instrumentos que tienes, pero conectados directamente a una línea pues de la consola que está aquí atrás. Y básicamente utilizar audífonos. Entonces lo que se busca o lo que buscamos aquí en Huraño es que cuando ensayas tengas una calidad de audio como si estuvieras grabando. Entonces te puedes escuchar, puedes ver qué está haciendo el otro y sobre todo repetirlo. Entonces la idea es silenciosa porque no sacamos el ruido como con un amplificador. No hay problema con los vecinos, o sea, parece que no sucede nada. Así es, y lo que se busca es con este silencio, pues protejas tus oídos, protejas la calidad de lo que ensayas. Entonces, hasta ahora las personas que han venido a ensayar, pues han tenido una buena experiencia por esa forma diferente de poder decir, hice eso. Y además lo pueden grabar, tanto en audio como en video, ¿no? Así porque es, se ofrecen los dos servicios. Así es. Wow. Y hasta el momento, ¿ha sido la experiencia tan satisfactoria como tú la imaginabas? ¿O menos o más? No, yo creo que sí. No estoy seguro de si más, pero sí muy satisfactoria. Sí, te digo que cuando estoy así como escuchando, cuando están ensayando y todo, sí disfruto mucho porque yo creo que lo que más me ha gustado de la música y de hacerla es esta sensación de creación. O sea, de que cómo puedes ir tomando estas piezas individuales y crear algo que no necesariamente es tangible, pero que sí sientes. Entonces, yo cuando ensayamos, toda la vida que he ensayado, disfruto mucho sentir ese clic cuando estás ensayando con otro músico, con otros músicos, ¿no? Empiezas a sentir así como esta persona se está conectando conmigo a través de la música, me está respondiendo a través de lo que hace. Si yo hago esta cosita y veo que me respondes, así como una sensación bien chida. Y escucharlo, ser espectador de eso, pues también es como muy padre. Entonces han sido esas dos facetas, claro, que he encontrado con esto. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de formar un estudio de grabación, de administrar un estudio de grabación y de trabajar en tu estudio de grabación? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues yo creo que lo más difícil es encontrar gente que quiera venir. Más allá de la parte técnica, más allá de pues lo que puede implicar el estarlo pues gestionando, el concepto es un poco distinto. Entonces mucha gente como que un par de personas que han venido sí venían como renuentes, porque dicen, es que pues, me vas a poner audífonos y yo estoy acostumbrado al ruido, la vibración de mi amplificador, ¿no? Entonces ese ha sido un poquito lo complicado, como que se animen, porque ya una vez que están aquí, la verdad es que se les olvida. O sea, ya se van y dicen, no, pues sí, no me lo imaginaba, fue muy diferente, me dio chance de experimentar otras cosas y ya se van pues como más tranquilos, ¿no? Pero esa yo creo que ha sido ahorita, Huraño es un lugar que es joven, entonces pues todavía estamos... Y además la pandemia, ¿no? O sea, estabas formando pandemia. Huraño cuando nos pega la pandemia y entonces pues todo ese
tiempo, pues obviamente por razones muy evidentes, pues no pudo hacerse como tan público. Es correcto. No pudiste invitar como hubieras querido, pero ahorita que las cosas ya están un poco mejor, pues creo que ya es donde empieza a despegar más, ¿no? Sí, y fíjate que otra de las cosas más, no creo que complicadas, pero sí, o no sé si difíciles, pero laboriosas, es justo esto, el tema del contenido, generar contenido, estar en contacto con la gente que quieres estar en contacto, también es un trabajo pesado, difícil, de que tienes que buscar la manera de hacer clic con la gente a la que quieres llegar, ¿no? Entonces también eso, agradecemos el espacio aquí en Uraño para llegar a la gente de Leer para Crear y que nos conozcan. Claro, porque en un momento determinado, si alguien quiere grabar una radionovela, podría grabarse. Puede hacerlo. Un trovador puede venir y grabar. Es correcto. Una persona que quiera grabar poesía puede venir. Una banda completa puede venir. O sea, los servicios están listos para recibir cualquier tipo de grabación con un audio de calidad superior. O sea, con las herramientas profesionales necesarias. Ya no es como en nuestras épocas que poníamos la consolita o la grabadorcita rec y ahí la poníamos. Ustedes no saben, pero Tulio cuando quería hacer un ensamble de guitarras, ponía una grabadora, lo grababa y luego ponía esa grabadora enfrente de esa grabadora tocando lo que él quería grabar que ya había tocado antes. Entonces tenías todo un sistema de grabadoras tocando diferentes cosas. Muy primitivo. Muy primitivo. Pero eficaz. Pues sí, en ese momento era lo que teníamos, ¿no? Y todo esto en nuestros años, pues todo esto era un sueño, ¿no? Claro. Yo creo que algo muy bonito que veo en ti es cómo lo cuentas con esta emoción, porque esto fue un sueño no de ahorita y no de hace 2 años. No. Esto es un sueño de hace décadas. Así es. Décadas de soñar que tú tuvieras un lugar en donde pudieras satisfacer este gusto, ¿no? Claro. Porque además digo, evidentemente, pues hay ciertos honorarios, pero yo creo que Uraño no lo haces por dinero. No, y de hecho justo ahorita que lo comentas, parte de este proyecto es enfocado en los nosotros de antes. O sea, que no teníamos como la forma de llegar. Ahorita sigue siendo costoso ir a un estudio de grabación, sigue siendo difícil encontrar la manera de ver cómo suenas. Y pues para las bandas o para las personas que quieren formar una banda o que ya tienen una y no tienen necesariamente pues, el dinero para ir a un estudio de grabación, Uraño justamente es la alternativa, ¿no? Ven, grábate ensayando, no andes con el celular ahí para ver cómo suena. O sea, y justo lo que busco es que sea accesible, ¿no? Y accesible para estas bandas que van empezando o que ya llevan mucho tiempo y no quieren gastar mucho en un estudio, ¿no? Entonces, eso es o en una sala de ensayo. O en una sala de ensayo. Claro, no, pues está maravilloso. Yo realmente estoy enamorado de este proyecto y creo que es algo muy atinado. Y sí, justo, es ese colmar a nosotros mismos hace... Sí, claro. Sí, es un regalo años. para mí hace 20 años. Sí, definitivo. Oye, y vamos a dejar de lado tantito la labor de Uraño, Damián, porque tienes otra faceta súper interesante que algunas personas no se la imaginan. Eres actor de teatro. Soy actor de teatro, es correcto. A ver. Explícame, por favor, cómo está eso de que eres actor de teatro. ¿De dónde sale? ¿Cómo empiezas? ¿Quién te llama? ¿Qué onda con eso? Pues mira, la compañía para la que, para la que pertenezco, se llama Estamos Cavando Producciones y es una filial de una compañía muy famosa que se llama Serendipity, o fue famosa en su tiempo. Serendipity hace obras de teatro enfocadas a niños, hace una pastorela que hace cada año, ¿no? Cada año, y la productora, pues, venga de nuevo, es amiga de mi mamá. Entonces, un día... ¿Es la maestra Lorena? Es la maestra Lorena, que y le mandamos saludos. Le mandamos un saludo cariñoso, una gran persona. Es correcto. Una persona que yo creo que valdría mucho la pena entrevistar, porque seguramente tiene un cúmulo enorme de anécdotas y cosas por compartir. Que sería una gran entrevista esa con Lorena Suárez. Maestra Lorena Suárez, estaremos pronto tocando sus puertas desde Líderes que Hacen la Diferencia. Bien. Bueno, ella es la que te jala. Ella es la que me jala porque, mira, no sé si tuvo que ver, pero
en la familia, como también pues hay esta parte artística, histriónica, les gusta hacer que es una pastorela también, así en la sala, ¿no? Entonces un día, no sé, se deciden hacer una lectura de una pastorela o algo así, y yo decido hacer al diablo. Creo que por ahí empezó la cosa. Entonces yo decido hacer al diablo, pero mi interpretación del diablo es hacer un diablo cholo. Entonces me pongo mi paliacate, traigo mi tridente de esos de plástico del mercado y me tomo mi foto así cholo para Facebook. Y creo que de ahí Lorena B dice, pues yo me acuerdo que este cuate hace ridículo de a gratis, ¿por qué no le digo a ver si quiere hacerlo cobrando? Y me llama y me dice, oye, pues estamos montando la pastorela, necesitamos, yo entré como suplente, necesitamos un suplente para el diablo, visualizo que pudieras hacerlo. Y dije, bueno, pues sí. Sin broncas, ¿no? Pensé lo mismo, ¿no? Pues si ya hago el ridículo de por sí aquí en las fiestas, pues ¿por qué no voy y lo hago en un escenario? Bueno, pero no fue una decisión fácil, ¿no? Bueno, me refiero a no fue una decisión pequeña. Porque una cosa es hacerlo en tu casa, en la intimidad de tu familia, que cuando lo más que va a pasar es que nos vamos a reír y ya. Pero hacerlo ya en un escenario de teatro, yo creo que ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Y la verdad es que no lo pensé. O sea, en su momento realmente sí lo pensé así como que, bueno, pues si hago tonterías aquí, ¿por qué no las voy a hacer allá? Pero ya cuando pues llegas o sea, los ensayos, ¿no? Primero empiezan los ensayos y te empiezas a topar con gente que, digo, yo en la vida había actuado profesionalmente. O sea, realmente yo iba a, pues, ver qué... Como a jugar. Sí, a jugar, yo iba a jugar. Y sí te impone cuando llegas con gente que se dedica a eso por la seriedad con la que lo toma, ¿no? O sea, es un modo de vida, es lo que es una pasión, es algo a lo que realmente le entregan todo, ¿no? Y entonces pues yo llegué a jugar y te topas con gente que juega profesionalmente. O sea, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, que ellos sí como que encuentran una manera de deshacerse de ellos mismos, se vuelven otra persona y empiezan a jugar como un niño, de repente se vuelven un personaje, ¿no? Y eso me empezó a llamar mucho la atención porque era de, ay, pues es que esto sí va en serio, ¿no? Entonces, bueno, sí actúan en serio. Eso sí actúan en serio, y los ejercicios, y fue un proceso bien interesante de cómo pasé del, bueno, esto es pues un hobby que sigue siendo, a fin de cuentas, pero porque no me dedico a eso, pero sí la seriedad con lo que lo tienes que tomar, hasta los ejercicios que te obligan a salirte de tu zona de confort, ¿no? Ponte a gritar y ponte en esta pose y ve a la gente, ¿no? Entonces ahí llego a todo esto, ahí sí fue un shock. De, ay, tengo que hacer esto otro, pues no es nada más recitar unas líneas, ¿no? O sea, sí, esta parte que la oyes en las entrevistas de cómo voy a interpretar esto desde el personaje que quiero hacer, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este diablo? Ya ocupabas el argot de los actores. Ya, totalmente. Pero pues sí se vuelve muy, muy real cuando lo tienes que hacer. Entonces, bueno, entro como suplente. ¿Recuerdas el año? Uy, yo creo que tiene unos 8 años. Pues ya es un tiempo razonable, ya casi la década. Ya también, ya un rato. Y cuando empiezo con esto, el que la hizo de Diablo, pues lo hace muy bien, lo hace excelentemente bien. Y pues eso también a mí me empieza a dar el nervio, ¿no? Así de, bueno, pues yo soy el suplente y eso significaba que él iba a hacer la gran mayoría de las presentaciones y yo iba a hacer algunas, ¿no? Entonces, pues ya cuando me toca hacer mi parte, pues sí, lo primero es, ya estuve ensayando, ya todo esto de que vimos de la seriedad, ahora estoy arriba del escenario, que ahora sí no es como me voy a separar de la perrada, ¿no? Es al contrario, eso es lo interesante de la actuación, que más allá de subirte para separarte de la gente, pues lo que tienes que hacer es tratar de conectar con esa gente que está ahí enfrente, porque no es voy a tocar, es muy diferente. Yo toco mi guitarra y me puedo quedar aquí clavado y mientras esté haciendo bien lo que estoy haciendo bien, el trabajo lo van a hacer las bocinas, al final de cuentas, o mi instrumento, ¿no? Y en la actuación no, en la actuación es yo como tal tengo que hacer que tú que me estás viendo
sientas lo que, a lo mejor no lo que quiero que sientas, pero sientas algo. Y entonces ya se vuelve no nada más cómo hablas, sino cómo te mueves, cómo miras, todo tu cuerpo se vuelve un instrumento. Y ahí es donde, pues también fue el siguiente shock, ¿no? O sea, ya estoy aquí arriba, no es una burbuja, tengo que estar ahí, porque aunque tienes las luces y todo, pues sí ves a la gente y sí quieres. Sí, nervios, miedo. Muchos nervios, la escena con la que abre esta obra, que es La Pastorela, que hago constantemente, yo aparezco de espaldas. Y además el personaje, curiosamente, es pues casi que el principal, ¿no? Sí. Es el que hace más en esa obra. Sí. Entonces, pues ya los ensayos y todo, y la primera impresión es de estoy de espaldas, se abre el telón, a ver qué pasa, ¿no? Y lo interesante es que es una montaña rusa. Estás listo para soltar y en el momento en el que sueltas te vas. O sea, sí es muy chido cómo te desconectas de quién eres y te vuelves esa persona. Te vuelves esa persona y empiezas a hacer lo que haría esa persona y si olvidas los nervios, se la pasan muy chido. ¿Pero los llegas a dominar o incluso podrías decir que ya no existen en ti? No, sí, todo el tiempo. O sea, cada función son nervios. Cada vez que salgo del escenario. O sea, durante la obra son nervios porque tengo que estar atento a cómo está llevando la otra persona las líneas, tienes que estar atento a pues lo que vas a hacer tú, cómo vas a salir, que lo que tienes que decir sí sea lo que toca decir, porque pues te tienes que aventar todo el libreto, ¿no? Sí. Que me han dicho que soy el rey de la edición, porque efectivamente se me han olvidado muchas veces. Se me han olvidado partes. Ajá. Entonces yo salgo y ya adelanté como 10 minutos de obra, ¿no? Entonces también es así como, perdón. Y eso lo hacía mucho al principio por los nervios. Entonces era así de, no toca esto otro. Entonces salía y decía otra cosa y eso es también lo padre del teatro, ¿no? No hay, ya está ahí. Sí, no hay edición, no hay, ay, disculpen, lo voy a repetir, ¿no? No, o sea, el otro se tiene que adaptar. El otro se tiene que adaptar y o regresa el texto y lo vuelve a decir donde tocaba para después saltarse adelante o ya lo eliminamos porque no hay forma. ¿Y eso sí ha sucedido? Ha sucedido muchas veces. Ha sucedido muchas veces y la primera temporada que ya fui yo digamos que el único que hacía el diablo porque el otro actor tuvo otros compromisos, ya no pudo seguir. Entonces yo me quedo con el papel ya para mí solo. Y digamos que esa primera temporada al cierre me pasaba mucho y que tengo que sacar un periódico y leerlo. Entonces me pasaba seguido que lo olvidaba. Entonces a la tercera vez que se me olvidó en esa serie de obras, hacen mucho también el juego los actores, ¿no? Pues también ya te trolean. Y lo que pasó es que sí saco mi periódico, pero todos los actores a los dos lados me avientan cada uno un periódico encima. Y entonces, pues también yo tengo que reaccionar. La gente no sabe de qué viene el chiste. No. Pues ellos ven periódicos y ya. Pues, ¿no? Pero para mí fue así como, hijo. Y también tienes que lidiar con esas cosas que son inesperadas. No puedes dejar de actuar. No. Entonces, pues yo saco mi periódico, lo voy a leer y me llueven periódicos y yo, maldita sea, y ya tengo que ser. Entonces sí, pues es mucho también de adaptarse. Ha sido una buena experiencia. Muy buena. Sí, la verdad es que yo no lo esperaba, yo no era algo en absoluto que pensara que fuera a ser, pero lo he disfrutado mucho y curiosamente, justo como no soy un actor de carrera, pues no hago muchas obras, hago 2 y curiosamente las 2 soy el diablo. En esta pastorela y en otra que hacemos que se llama, que es la obra de Macario. Macario, sí. Que es una adaptación no tanto de la película, más del cuento. Pero pues también soy el diablo. ¡Wow! Oye, pues yo he tenido la oportunidad de verte ambas veces y sí. O sea, pero es que nosotros desde niños sabíamos que tú eras un gran actor porque actuabas muy bien, entonces lo supimos siempre, ¿no? Y qué padre cómo lo cuentas con esa emoción. ¿Tú sientes que ha aportado a tu vida actuar? Muchísimo. De hecho, parte de mi trabajo profesional implica estar enfrente de personas que pues no necesariamente son fáciles. Yo tengo que lidiar con muchos directores de empresas muy grandes, transnacionales, de otros países, gente extranjera. Y la parte de la actuación me ha permitido hasta cierto punto sobresalir en cómo manejo a la gente. Wow. Porque
justo me desenvuelvo. Entonces yo llego y hablo y está el director de Coca-Cola y ahí estoy hablando con él y estamos hablando de temas técnicos y me aviento un chiste y le aviento otro. Y es así como que sí me ha ayudado a generar como cierto tipo de conexión o confianza con la gente con la que trabajo, al grado de que me han pedido hacer justamente estas presentaciones con empresas. Dicen, oye, pues tenemos la semana de seguridad en tal lado. Pues nada, llévate al Damián porque ese es el cuate que habla en público, ¿no? Oye, tenemos que hacer un webinar de tal cosa. Pues desde... Que lo de Damián. Ajá, y fíjate que todas estas cosas que hago, pues me han ayudado en muchos aspectos en mi vida profesional. Porque, por ejemplo, hay que hacer el webinar. Pues dile al Damián que haga la edición del audio, porque él pues, está bien gacha, ¿no? O que él mismo haga el video, que lo grabe, que se ponga ahí a hablar, ¿no? Entonces, pues han habido como muchas cositas ahí que me han, como que son piececitas que en todos los aspectos, ¿no? De hecho, también para el huraño es la viceversa, ¿no? Hay varias cosas que voy a necesitar hacer que vienen en camino, por ejemplo, de unos servicios que voy a hacer de streaming para que la gente pueda consultar. Pero es un servicio que yo voy a dar de alta, o sea, yo voy a subir mi propio servicio de streaming, no lo voy a subir a una plataforma tercera o algo así. Bueno, sí es una herramienta, pero la voy a gestionar yo. Entonces la parte de seguridad, pues yo ya sé cómo tengo que dar de alta el servidor, qué le tengo que poner enfrente, cómo protegerlo, cómo publicarlo. Entonces todo se retroalimenta. ¿Sí? Todo es parte de lo que tú ya dominas, de lo que tú ya haces, ¿no? Así es. Pues eso ha sido increíble, ¿no? O sea, y te digo que cuando te escucho hablar de huraño, noto la emoción. Cuando te escucho hablar de la actuación, noto la emoción. Y hay otro aspecto que también es algo increíble en ti, que has logrado gracias a mucho esfuerzo, a mucho trabajo y a la curiosidad permanente que has tenido siempre desde pequeño hasta hoy, que es viajar. Que en eso, por supuesto, también coincido contigo. Viajar creo que es una de las experiencias más maravillosas que uno puede tener. Tú has viajado en México, creo que conoces todo el país. He pisado todos los estados del país. Digo, sí, todos los estados del país los he pisado. No conozco todos, porque justo como dices, por trabajo hay veces que estoy 2, 3 días, entonces me da tiempo de ver una cosa, ¿no? Pero sí, todos los estados. Has ido a Estados Unidos, has estado en Perú, has estado en Costa Rica, has estado en Cuba y ya cruzaste el charco. Ya también estuviste en Europa. Es correcto. Cuéntame alguna anécdota que tengas muy presente de alguno de tus viajes, de cualquiera de ellos, pero que tengas esa anécdota aquí al dedillo. ¿Cuál? Tengan cuidado con sus itinerarios. Cuando fui a Perú, me tocó a mí hacer toda digamos, el diseño de hospedajes. Entonces yo tuve que buscar los hostales donde nos íbamos a quedar, en qué lugares íbamos a estar, cuáles iban a ser las fechas. Me fui con 2 amigas. Y allá, pues es muy complicado la relación con la gente. La gente es un poquito dura en el trato. Al menos de entrada lo que estamos acostumbrados como mexicanos, que somos como muy... cálidos. Ellos son un poquito más fríos, por decirlo de algún modo. Entonces, todo iba muy bien, estábamos ya para, pues yo creo que ya el regreso, de hecho, ya estábamos a una noche de regresar. Y en el último hostal donde nos quedamos, la señora tenía una cara de odio a todo el mundo, pero era muy amable, entonces era como la complicación, ¿no? Solo tenía mala cara. Tenía mala cara y mala forma de hablar, ¿no? O sea, ahí está su cuarto, métanse, ¿no? Pero después llegaba con tacitas de té, ¿no? Y les traje un té para... Entonces era así de, ¿me odia o no me odia, no? Entonces, ya hacemos el recorrido de esos días, fuimos a las ciudades sagradas de por ahí de Cusco. Y por la noche fue muy curioso porque también viajar con personas es complicado, ¿no? De hecho, si quieres conocer a alguien, viaja con esa persona. Ahí sale todo. Porque ahí sale todo. Entonces, en los últimos días, estas chicas tuvieron una actitud un poquito prepotente con un taxista, creo que fue. Tal vez ya estaban como cansadas ya de los estábamos malos cansados, tratos, ¿no? Pues igual, sí, la verdad es que sí creo que tiene un poco que ver eso. Que yo pienso, digo, si ya llevas toda una semana que te están tratando así, te das cuenta que no es maltrato, así son. Pero pues se les acabó la paciencia y se pusieron muy mal y yo la verdad es que me molesté mucho. O sea, yo
ya no pude lidiar en ese momento con esa situación. Entonces las dejé, ¿no? O sea, ellas llegamos al hostal donde nos estábamos quedando, se fueron, les dije, ¿saben qué? Yo necesito tomar aire, me largo, ¿no? Entonces me voy, me fui a cenar, estuve dando la vuelta ahí por la ciudad esta de Cusco, que es muy bonita. Y cuando regreso, veo todas nuestras maletas en la recepción. Oh. Y yo así, y regresé como a las 11 de la noche. Y veo todas nuestras maletas en la recepción, volteo y las dos chicas están sentadas ahí, pues esperándome. Y yo me quedé así de... Creo que algo pasó. Algo raro pasó. Ya se pelearon con la señora que nos odia, ¿no? Pues no, resulta que yo solamente, digamos que reservé los días que nos íbamos a quedar en lugar de las noches. ¿Cómo crees? Entonces me equivoco de fecha y pues la última no teníamos dónde quedarnos. La cosa es que para grabar la situación, una de ellas llevaba a su niño de 1 año. Oh. Entonces estaba con el niño, no teníamos a dónde ir. Las 11 de la noche en Eran una las ciudad 11 de la noche en una extraña. ciudad extraña totalmente. Que además no hay muchas opciones, o sea, no hay como muchos lugares a donde te puedas ir. Sí hay hostales y hospedaje, pero eran las 11 de la noche, ya no es como tan fácil allá ir y meterte a otro hotel, ¿no? Entonces era de, ¿qué hacemos? Y pues ya platico con ellas, yo ya estaba pues más que tranquilo, preocupado, digo más que enojado, preocupado, y decidimos, bueno, pues vamos a preguntarle a esta chica qué podemos hacer, o si nos puede dar chance de otro cuarto, ¿no? Ajá. O que nos rente otro cuarto. Me dice, es que ya los saqué porque ya estaba... ya estaba comprometido. Reservada su Sí. habitación, entonces por eso los tuve que sacar. Estaban llenos los demás lugares, no había dónde ir. Oh. Entonces lo que nos permitió fue dormir en el restaurante. ¿En serio? Entonces agarramos nuestras cosas, nos puso unas colchonetas, cerró todo para que no entrara la luz al restaurante porque el hostal estaba todo el tiempo prendido y ahí nos dejó dormir. No nos cobró la noche, no nos dieron de desayunar y de ahí nos fuimos al aeropuerto. Oye, qué buena onda, ¿no? Se portó súper bien, súper bien, porque más allá de enojarse o algo, sí ya estaba también preocupada porque es que los tuve que sacar porque ya habían otros, o sea, no puedo ayudarlos. Y sí se veía como también que ella estaba preocupada y al final dijo, bueno, pues quédense ahí, quédense en el restaurante y se van temprano. Nos íbamos a las 7 de la mañana. O sea, a las 7 ya no estaban ahí. Ya no, ya nada más era dormir e irnos. Y afortunadamente, pues esta chica que nosotros traíamos como la idea de que nos odiaba, pues al final nos terminó ayudando. Qué padre, ¿no? Oye, ¿y dónde has sentido, hablando del extranjero, claro, que ha sido un trato mejor para ti en cuanto mexicano? ¿En dónde te has sentido mejor porque eres mexicano? En Costa Rica. ¿Sí? En Costa Rica te celebran que seas mexicano. Te dan la bienvenida, todo mundo trata de empatizar en yo conozco tal lugar de México, o yo fui o tengo un familiar de México. Y ha sido el lugar donde mejor me han tratado, no como atención a clientes, sino como persona a persona. Como un auténtico, ¿no? Sí, muy, al menos en lo personal. Sí. ¿Y dónde has sentido el peor trato a ti en cuanto a mexicano? Híjole, Los Cabos. En México, en Los Cabos. En México. Es donde me he sentido más discriminado. ¿En serio? Y no, es una discriminación a la inversa rara, porque no es que me hayan tratado mal por ser mexicano, me trataron bien porque creían que era gringo. Eso fue lo más raro de todo. O sea, allá en Los Cabos, y esto tiene, yo creo que 10, 11 años que fui, no sé cómo estar ahorita, pero pues tristemente, pues no sé por la pinta que traía o traigo, por alguna razón la gente de otros países suele confundirme o con gringo o con indio, no sé por qué, pero más con gringo. Y allá en Los Cabos todos de entrada me hablaban en inglés, todo lo cobraban en dólares y cuando veían que era mexicano como que mucha gente de turismo, gente México-americano. México-americano,
me hablaban muy contentos porque querían que también yo era de allá. Entonces fue muy raro porque yo no me sentía en mi país. Y es donde más incómodo me he sentido en ese sentido. Porque cuando estás en el extranjero, pues esperas cierto trato distinto, no sé si mejor o peor. Pero en Los Cabos... te lo esperas. Te lo esperas. Pero en tu país. En tu país, ajá. Yo no me sentía en mi país y es donde ha sido más incómodo estar para mí, curiosamente, en mi país. La mejor comida. La mejor comida, la peruana, me gustó mucho. Y fíjate que curiosamente mucha comida española. Sí, ¿España te gustó? Me gustó la comida, aunque no pensé que fuera a ser así, pero sí. La llama es muy rica y el cuyo también es rico. Y aquí yo pensaría en una llama del animal y el cuyo del animal, ¿no? Pero no son platillos. No, son sí, los animales. ¿Los animales? Sí. O sea, ¿se comen? Se comen. ¿La llama se come? La llama se come. Y además, ¿te Bueno, trepaste en una llama? No subí en una. Sí traje a una y sí toqué a una. ¿Te escupió? No me escupió, afortunadamente. No me escupió, pero sí, saben rico, sabe como a barbacoa. Fíjate, De borrego. Oye, Damián, pues hasta ahorita esta charla ha sido de puras cosas muy bonitas, experiencias padres, sueños cumplidos, dificultades superables, pero no siempre es así. O sea, No. en este programa algo que me gusta mucho preguntar, y si tú me lo permites y hasta donde tú quieras, me gusta saber cuáles han sido esos momentos difíciles, esos fracasos, si tú me los quieres compartir, alguno que digas, la verdad esto fue un fracaso por esto, cosas duras, porque yo sé que también podría alguien vernos y decir, es que Damián ha tenido una vida maravillosa, no le ha tocado sufrir ninguna cosa, y no es así. No, claro que Yo no. sé que has sufrido algunas cuestiones, vivido otras, dificultades, sinsabores, decepciones, o sea, como cualquier persona, vaya, no es un cuento de hadas. No, o sea, para nada. podría pensar la gente, bueno, es exitoso, le va muy bien, tiene su estudio, viaja por todo el mundo, tiene un trabajo excelente. Sí, pero todo eso tiene un costo. Es correcto. Tiene desafíos, tiene retos, tiene cosas que de repente pues son parte de la vida, pero ¿podrías platicarme alguno, algo que en este sentido, cómo fue y cómo pudiste remontarlo? Pues justo varias cosas. Partiendo por la parte profesional, siempre ha sido muy complicado mantener pues el nivel necesario para ser competitivo, ¿no? A pesar de que hemos estado hablando de lo difícil que es para mí el estudio y todo, eso ha sido una complicación porque tengo que hacerlo, tengo que estar en constante preparación, y a veces ha sido muy frustrante porque el reto principal que tiene uno en este giro de la tecnología es: aquí está esta cosita, entiéndela y llévala, ¿no? Y eso me ha generado estrés a niveles que pues a veces son insostenibles, ¿no? O sea, sí es como estar ahí tratando de resolver un problema. Le he costado dinero a empresas que en algún momento han sido problemas hasta legales, que se han metido las empresas para las que me contratan, por fallas de la tecnología, por fallas de una omisión, y son problemas que la verdad es que generan pues mucho estrés. Y eso me lleva yo creo que uno de los principales retos que he tenido en la vida, que ha sido la dificultad o la falta de preparación para manejar esos niveles de estrés, al grado de llegar a estados de depresión severos. Entonces sí, el tema de la salud mental para mí es algo muy importante ahora, porque pues el hecho de no conocerse o de no entender algunas reacciones hasta corporales, pues te pueden llevar al piso. Y en varias ocasiones, bueno, un par de ocasiones fuertes, sí he llegado a puntos de depresión fuertes, ¿no? Donde sí he tenido que llegar hasta el pues, psiquiatra, ¿no? O sea, medicina. Y eso ha sido también un aprendizaje importante porque, pues, como te comentaba, la salud mental luego es algo que no le ponemos mucha atención. No le ponemos atención, ¿no? Pensamos que todo se va a arreglar con un échale ganas, ¿no? O sea, sí. Ya no estés triste, ya no estés triste. Entonces, pues esa parte creo que ha sido de los más grandes retos
porque es una pelea totalmente interna. O sea, a fin de cuentas, lo que te rodea, la gente que te enriquece, pues te lleva a estas cosas bonitas, ¿no? Pero uno a veces se puede volver su peor enemigo, bien cañón. Y te encuentras en un trance donde tú solito te dices, no vas a poder. Y eso es bien difícil de superar si no lo tomas como es un problema más allá de mí. No es mañana me voy a parar y mañana lo voy a resolver. Algo pasa en tu cuerpo, algo pasa de niveles químicos, algo puede suceder que dispare un tema de no puedo. Aunque quiera, aunque lea 10 libros, o sea, no hay forma de que yo salga de esto sin una atención profesional, ¿no? Sí. Y creo que pues eso ha sido lo más complicado, ¿no? Aceptar, por ejemplo, que pues sí es necesario atenderse en ese sentido, en primer lugar, y luego pues trabajarlo constantemente, ¿no? Creo que parte de todo este trayecto de hacer muchas cosas y estar como en estos esquemas de estrés, pues por ejemplo a mí me han generado temas de ansiedad, que pues he tenido que trabajar, ¿no? Ver cómo salgo de ese trance yo solo, y si no puedo yo solo, pues qué tengo que hacer o a quién tengo que ver para salir de ahí. Entonces sí, digo, el estrés laboral existe, el estrés con las personas existe, las relaciones humanas son complicadas y vas a tener tristezas y vas a tener alegrías, pero el tema de atenderse a uno luego está fuerte y ha sido, yo creo que uno de los principales retos. De los retos más importantes. Sí, más difíciles también. ¿Sigues todavía, digamos que en ese proceso o ya sientes que ya quedó superado? No, yo creo que hay parte donde ese tipo de problemas, por ejemplo el tema de la ansiedad, no se supera como tal, se maneja. Creo que ya he aprendido a manejarlo de mejor forma para no llegar a un estado de depresión severo. Entonces creo que está en proceso, no he tenido como episodios así ya en un rato, pero pues sí, más bien es un trabajo constante, como todo. Qué bueno. Y qué bueno que lo mencionas, Damián, porque, insisto, yo creo que ahorita en la charla, lo que habíamos platicado, pareciera que todo es miel sobre hojuelas. Claro. Y hay siempre cosas que trabajar, ¿no? Y qué bueno lo que dices, y qué valioso para quien nos ve, pues hay que atendernos, hay que cuidarnos, y hay que reconocer cuando uno ya no está siendo capaz y necesitas una ayuda, ¿no? Claro. No, porque también nuestra sociedad a veces quizás se quedó con esta idea de es que tú no necesitas ayuda, es que es para locos y es difícil quitarse esas ideas, ¿no? Sí, es un estigma totalmente. Ahorita el tema de la salud mental creo que ya está más encarrilado hacia lo positivo, pero sigue siendo muy, es que te estás medicando, estás muy mal, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene la capacidad de producir ciertas cosas que si se tomara una pastillita, como te tomas cuando te duele el pie o como te tomas cuando traes un resfriado, viviría mucho mejor. Nada más con eso. Con eso. Y lo satanizamos mucho, ¿no? O sea, se está tomando chochos, ¿no? Uh-huh. Y tomas chochos para cualquier otra cosa, ¿por qué no para tu mente? Claro. ¿Ya te llegó la crisis trepacerros? La crisis trepacerros pasó, ya vino y se fue. Ya vino y se fue. Claramente tuve mi momento hasta que me jodí la rodilla, por supuesto. Sí, fue auténtico. Sí. Aquí me recordaste a mi querido amigo Miguel, que le mandamos un saludo y un abrazo. Lo mismo platicó, ¿te acuerdas en su entrevista que dijo que su sueño de ser futbolista se truncó por un problema en su rodilla? Exactamente. ¿A ti te alejaste de los cerros? Por lo mismo. Así es, por lo mismo. Fue en espeleología, ¿se llama? Lo de ir a las cuevas. Sí. Estaba recorriendo unas grutas por Puebla y no me fijé que una de las rocas que estaban como punto de apoyo tenía mucho musgo, entonces me apoyo y se me hizo un 4 de esos que te piden los polis para ver si no estás borracho, pero a la fuerza. Entonces se me hizo así, esta rodilla se me dobló completamente.
Entonces fue un tema de rehabilitación de un año más o menos, me inyectaban hasta ozono y un montón de cosas. Pero por eso pues dejé la trepacerreada, que su máximo esplendor fue subir al Iztaccíhuatl, nos íbamos a trepar el cerro, literal. Sí. Y lo hacíamos seguido, pero pues desafortunadamente se perdió por temas rodillescos. Pero lo interesante es que lo viviste. Ya Sí. nadie te cuenta lo que es trepar cerros. No. Tú ya lo sabes, ya llegaste hasta la cumbre de uno de los volcanes. Y además que es muy bonito, ¿no? Digo, yo solo lo sé porque he visto tus fotos, pero Sí. nunca... Todavía no me llega mi etapa trepacerros. Todavía no. Todavía tengo esperanza porque mis rodillas todavía están bien. Todavía estás a tiempo. Estoy a tiempo. Sí. Y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo porque es algo que sí es pesado, cuesta trabajo, pero son cosas que nadie más ve a menos de que esté ahí. Sí. O sea, porque aunque lo veas en foto y aunque veas las fotos bonitas, o sea, verlo en persona, o sea, estar ahí. Haber llegado ahí. Haber llegado para Sí. empezar es un logro, ¿no? Sí. Porque pues sí dices, por fin, llegué. Pero las vistas, o sea, eso de, estoy aquí solo, habemos otras 5 o 6 personas que estamos viendo este escenario y no hay nadie más que esté disfrutando esto más que nosotros aquí, aislados de todo lo demás. Y es una tranquilidad difícil de manejar además. ¿Por qué? Porque justamente en este tema que estábamos hablando de los temas mentales, hay gente que al estar arriba o en esos lugares tan aislados, se topa consigo misma o misme. Y pues empiezan a pensar. Y puede suceder que empiecen a salir cuestiones que nunca piensan, ¿no? Pero ahí no hay nada más que hacer. Puedes llevarte un libro, a lo mejor, y tratar de distraerte con eso. Pero luego estás tan cansado que ya no te dan ganas de leer, ya lo que quieres es tratar de dormir. Y esos 5 minutos de que te oyes hasta tu propio corazón, del silencio que hay allá arriba, pues hablas contigo. ¿Y qué te puedes decir? Ay, ¿qué he hecho con mi vida? No le he hablado a tal persona en tantos años, extraño a esta persona. ¿Cuántas veces he querido hacer esto y no lo he hecho? Y hay gente que se quiebra a llorar. ¿Te ha tocado verlo? A mí no, pero sí me han platicado de gente que pues es que tú oyes la tienda y están llorando. Porque pues se topan, Sí. Te digo, es una introspección inevitable, Sí. porque no tienes distractores. Y hay silencio y ves las estrellas. La magnificencia de la naturaleza. Y la vastedad, y esto, exacto. claro. Entonces sí, Wow. es una experiencia que está muy chida, que recomiendo, que trepen cerros. Eso, amigos. Trepen cerros. Sobre todo si ya se acercan a nuestra edad más o menos. Sí. Yo ya llegué al 4º piso hace unos cuantos días. A ti Yo te estoy a faltan, punto de... como 3-4 semanas, entonces pues ya. De hecho, nuestro tiempo de trepar cerros se está agotando. Se está acabando. Ya se está acabando, entonces hay que aprovechar ahorita. Damián, ¿cómo te ves en 10 años? Teniendo 50, ¿cómo te ves? Pues fuerte todavía, con ganas, y yo espero con pues un huraño grande que sea mi principal actividad, y sobre todo feliz, que la felicidad no es una constante, es un viaje. Entonces yo espero poder lograr esa felicidad todavía a mis 50 y seguir disfrutando de pues todo lo que hago ahora y ser más grande en lo que hago. Yo sé que es una pregunta un poco intrusiva, pero ¿has pensado en ser padre alguna vez? Lo he pensado, no es algo que descarte, no se ha dado la oportunidad de llegar a un punto donde la paternidad sea inminente, pero pues si se dan las circunstancias adecuadas, no lo descarto. Muy bien. Es interesante que lo digas porque en un momento dado yo pensé que tú tendrías esa definición de decir no, eso no es para mí y no pasará. Pero tú me dices, bueno, si se dan las condiciones, si se configuran los momentos, las personas y las circunstancias,
A lo mejor. Sí, exacto. Y eso, creo que ese es, y no te equivocas, ¿eh? Yo creo que yo hace unos 5 o 6 años todavía mantenía esa línea de no. Pero pues conforme van pasando el tiempo, conforme me voy conociendo un poco más, por eso la terapia ayuda también, te vas conociendo, te vas entendiendo por qué no quieres. Sí. Y vas entendiendo, pues es que, a lo mejor es que cuando tenía 5 años me caí con un papá y ahora odio a los papás y no quiero ser ese señor que me pateó cuando tenía 5, pues ya dices, bueno, pues más bien estoy odiando a ese señor, ¿no? Dices, bueno, ok, ya entiendo esa parte. Entonces, creo que ese pues es parte de crecer también, decir, bueno, esta idea o noción que yo tenía antes, pues no tiene que estar tatuada. Sí, no es para siempre, no es para siempre. Pues ha sido, Damián, una charla increíble. Creo que hemos recorrido un buen tramo de tu vida. Sí. Faltaron muchas cosas y creo que sí. Valdría la pena hacer una segunda entrevista para abordar otros temas que en esta nos faltaron, pero de verdad te agradezco muchísimo la oportunidad que nos diste de entrar a Huraño, de entrar aquí a tu hogar y sobre todo de entrar a tu vida, porque pues nos compartiste muchas cosas muy personales. Ya anduve de chismoso. Exactamente, no a todo mundo le andamos contando estas cosas. En Líderes que hacen la diferencia te lo agradecemos mucho y bueno, por supuesto, tú sabes que existe este cariño tan profundo, tan grande y tan... casi como si fuéramos familia. Casi como si fuéramos familia. Pero por supuesto, esta admiración, porque bueno, tenemos familia y yo creo que habrá un cariño, pero no a todos identificas como alguien a quien seguir o a quien admirar. Y de mi parte, para ti, existe esa admiración. Muchas gracias. Por todo lo que has hecho, por todo lo que logras, por todo lo que sigues haciendo. Y eres una persona que me ha inspirado a mí a muchas cosas, que sigue inspirando a muchas otras y que deseamos tener este buen ejemplo de vida, de una vida auténtica que ha tenido altas y bajas, como son las vidas auténticas, porque no es admirar a alguien perfecto. Claro. No, es a alguien real, que ha tenido altas, que ha tenido medias, que ha tenido bajas y que ha sabido encontrar su camino y que hoy, a los casi 40 años de edad que compartimos los dos, podemos decir pues que somos personas productivas, sanas, dentro de lo que cabe, razonables dentro de lo que cabe y felices. Yo creo que ya también tú lo dijiste hace un rato, felices. Que no somos una felicidad constante, porque eso sería absurdo, eso sería casi, que yo quiero decir, imposible o enfermizo. Es importante que tengamos todos los momentos, pero yo creo que en general somos personas de bien y que en este caso yo reitero ese cariño tan grande y esa admiración por todo lo que tú eres y todo lo que haces y todo lo que has logrado, y te agradezco nuevamente mucho la oportunidad de estar aquí. Tulio, mi admiración igualmente, y muchas gracias por la oportunidad de estar en tu canal, para tus seguidores, tus videntes y el mundo entero. Pues listo, amigos, ya se dijo mucho, faltó mucho por decir, así es que tendremos que nuevamente contactar a Damián para que nos dé una segunda entrevista muy pronto. Por ahora nos despedimos, líderes que hacen la diferencia, el ingeniero Damián Barragán, un personaje, de verdad un gran personaje. Nos vemos en la siguiente y que estén de maravilla. Hasta luego.